Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. El Dios de perdón nos está esperando. El Dios de perdón te está esperando, gloria a Dios. Y ese es el tema de esta noche. Y vamos a profundizar un poco, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? En el cual vamos a hablar acerca del rey David. El rey David, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que un varón conforme al corazón de Dios, un varón escogido desde muy temprano, ¿verdad? A su temprana edad Dios lo escogió para ser rey de una nación. Un varón en el cual cuando joven, cuando muchacho, lo miraban que no tenía tal vez el físico para ser rey. Muchos lo miraban que no tenía tal vez el potencial para ser rey, pero a Dios le plació escogerlo, a Dios le plació elegirlo para esa tarea tan grande, tan importante. Y vamos a hablar acerca de el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Vamos a profundizar un poco acerca de quién era el rey David, cómo Dios lo escogió, de qué manera el rey le falló a Dios y cómo hizo él para poder reconocer su error. ¿Qué fue lo que hizo el rey David o en qué momento él se dio cuenta de que el pecado que había cometido no estaba oculto, sino que Dios ya sabía acerca de eso? El primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos. Esto se va a tratar más de lectura, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, para darnos cuenta de cuál fue el llamado que Dios le hizo al rey David. Dice el versículo 16, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Habían pasado ya varios de los hijos de Isaí, de los cuales Dios no había puesto la mirada en él, de los cuales Dios no lo había elegido para poder ungirlo como rey. Porque dice la palabra de Dios que él no se fija, Dios no nota, Dios no ve cómo nos vemos nosotros en el exterior. Dios ve cómo nos vemos nosotros en nuestro interior. La capacidad que Él nos ha dado a nosotros, de qué manera nosotros la estamos usando. Eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Pueden haber muchos, ¿verdad?, que traigan mucho intelecto, mucho estudio, bastante momentos, ¿verdad?, o bastante inversión en lo que haya hecho conforme a su vida para poder crecer en alguna área, hablando espiritualmente. Pero el punto específico de esto es: si Dios te ha escogido en esto, si Dios te ha escogido en algo, sea quien sea puede estar cerca de ti, sea quien sea puede estar enfrente de ti, pero si Dios te ha elegido para hacer una misión o para hacer un trabajo que Él requiere,
Él te va a mover así como a Él le place. Ya habían pasado muchos hijos de Isaí, pero Dios le decía al profeta, no es este al que yo he escogido, sino que Dios ya había puesto la mirada sobre alguien. Versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel, recuerde que Samuel es el profeta de Dios, el cual iba a ungir al nuevo rey, ¿verdad? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Había uno, el menor, el más pequeño, el que estaba apacentando las ovejas, el que tal vez lo hacían de menos, el que le pretendían menos capacidades para él. A este más pequeño es al que Dios había escogido, al menor de todos ellos, no por su vigor, no por su fortaleza, no por su manera de caminar, sino que Dios lo había escogido porque Él había visto lo que había en el corazón de David, que en ese momento todavía no era rey, se iba a ungir como rey. Entonces Dios ve lo profundo del corazón de David y lo escoge para una misión bien importante. Lo escoge para sustituir al primer rey de Israel, ¿verdad? Dios ya había puesto la mirada sobre este varón. Dios ya lo tenía a él en la mirada, ¿verdad? Y le presentaron muchos más, pero dice la palabra de Dios que Dios le decía a Samuel, le decía, no es este el que yo he escogido. Entonces, si Dios ya te escogió para algo, no importa quién se interponga o quién esté en medio de tu camino, Dios siempre va a ser contigo, así como a Él se le place. Entonces dice que Samuel, en el versículo 13 de primer libro de Samuel, capítulo 16, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dice la palabra de Dios que ahí en ese instante, cuando Dios le dijo a Samuel, este es el que yo he escogido, dice que Samuel tomó el cuerno del aceite. Traían aceite en ese momento y la manera de ungir a alguien era derramar ese aceite sobre su cabeza, y dice que lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya Dios tenía un escogido, Dios lo había escogido desde muy joven para este trabajo, y David consiguió muchos logros y su fama comenzó a crecer. David consiguió bastantes logros en batalla. Dice la palabra de Dios que él guerreaba, él peleaba, ¿verdad? Incluso fue quien mató al gigante Goliat. Dice la palabra de Dios que él lo mató, ¿verdad? Él le quitó al pueblo de Israel aquel que los amedrentaba, aquel gigante que los amedrentaba, a aquellos que querían llevar los cautivos, que querían llevar los prisioneros. Dice que el rey David, confiando en Dios, se acercó a aquel gigante y dice que lo destruyó, lo derribó y completamente lo mató, dice la palabra de Dios. Entonces su fama empezó a crecer. Después de que él fue ungido como rey, fue a la batalla, empezó a pelear las batallas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que muchos estaban amedrentados en contra de aquel gigante, de aquel filisteo, ¿verdad? Pero el rey David, con la fuerza, con la fortaleza y con la fe que tenía en Dios, llegó a aquel campo de batalla y dijo, yo voy a pelear con aquel gigante. Lo derribó, lo destruyó al gigante y empezó a hacerse muy famoso, a ganar muchos logros. Incluso dice la palabra de Dios que el rey Saúl tenía algunos espíritus que a él lo atormentaban, y cuando el rey David tocaba el arpa, dice que aquellos espíritus se iban de delante del rey. Un varón, un joven lleno del Espíritu Santo, porque el versículo 13 nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces no era cualquier persona, sino que Dios andaba con él. Dios lo había elegido a él y Dios andaba con él. Y si Dios nos ha elegido a nosotros, Él siempre va a andar con cada uno de nosotros. Aparte de eso, hablando acerca del perdón de Dios, profundizando más en la historia del rey David, ya cuando él llega al trono, cuando él se sienta en el trono, cuando el rey Saúl muere y David
toma el trono de este rey. Dice la palabra de Dios que él era quien ya tenía las órdenes